Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde el consejo bíblico. Y qué mejor que comenzar el día y la semana el lunes bajo el consejo de la palabra del Señor. No sé si usted como creyente, principalmente usted como creyente, ha notado que cada vez más el pueblo de Dios se divide, se polariza, similar a como ocurría en la iglesia de Corinto, donde cada uno tenía su abanderado, cada uno tenía su líder, su caudillo, su candidato, ya que está en contingencia el tema político. Y en vez de cumplir el propósito de Dios, de ser un solo cuerpo muy bien unificado, la iglesia de Corinto nos enseña lo nefasto que es la división partidista en el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero al mismo tiempo, esto tiene un elemento no menor que lo propicia y tiene que ver con la crítica constante. El considerarse algunos más fuertes que otros, mejores que otros, y pareciera que incluso lo que comúnmente se da en el mundo de personas de clase ABC1, los VIP que le llaman, personas importantes, y personas de segunda categoría y hasta tercera categoría. En este acaudillarse, en este asunto partidista, polarizado, donde algunos, así como Corinto, decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, pocos realmente están diciendo yo realmente soy de Cristo. Y una de las formas de demostrar realmente que estamos deseando la unidad es dejar de criticarnos muchas veces por cosas irrelevantes y ver los puntos en común más que los puntos en los cuales nuestras opiniones pueden diferir. Entonces, en el consejo bíblico de hoy, mientras usted busca en Romanos 14:1, probablemente hacer ese único versículo o nos vamos a extender dentro del pasaje, quiero que meditemos bajo el título Es tiempo de dejar las críticas. Es tiempo de dejar las críticas. Si hay algo que divide, separa, daña, lastima, es la crítica continua. Y no me refiero a un discernimiento que sí es necesario, porque tampoco podemos nosotros considerar a cualquiera nuestro hermano en la fe. Pero hablando de hermanos en Cristo, la pregunta sería, ¿quién tiene la razón y la verdad absoluta? O en la segunda pregunta, que lo vamos a ver a través del texto base. En este asunto, ¿quién realmente es fuerte y quién es débil? Si usted se considera fuerte, ¿acaso criticando a su hermano en Cristo porque no piensa igual que usted o no actúa igual que usted, no será que el débil es usted y no el que aparentemente lo es? Vamos a la palabra del Señor. Romanos 14:1, y vamos a leer, ¿sabe usted? Nos vamos a extender algunos versículos para contextualizar. Veamos hasta el versículo 10.
Ahí está todo el grueso. Pero no pierda de vista el versículo 1, que es prácticamente el versículo clave. Bien, entonces si hemos encontrado Romanos capítulo 14, versículos 1 al 10, voy a leer como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Esta carta a los romanos es muy particular, no solo porque es una obra maestra de la literatura, y así está considerada, sino que dentro de la escritura bíblica es la gran carta de doctrina inspirado el apóstol Pablo a través de la guía del Espíritu Santo. Nos deja este legado de doctrina maravilloso. Fíjese que el énfasis de la carta a los romanos tiene que ver con la salvación por gracia, la justificación por medio de la fe que activa la gracia de salvación. Entonces tiene un gran grueso de doctrina, de enseñanza respecto de la salvación. Lo otro importante que debemos entender, que esta carta tiene ese tenor, esa forma de escritura, porque no existe una iglesia en Roma. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Vaticano. Me estoy refiriendo en el contexto bíblico e histórico. Se entiende que eran comunidades cristianas en Roma. Entonces, por ende entendemos que no era fácil que todos tuviesen más o menos una misma línea de pensamiento, considerando también que aún el canon bíblico del Nuevo Testamento no estaba concluido. Tenía la desventaja ellos de no tener lo que nosotros tenemos, que es la Biblia ya completa. Entonces, tiene una primera parte de doctrina, donde da la impresión que estas comunidades cristianas no todas estaban alineadas bajo un mismo enfoque. Muchos tenían pensamientos diversos, opiniones diferentes, y da la impresión que estas comunidades no estaban muy bien unificadas, sino que había gran división dentro del cuerpo de Cristo en la zona de Roma. Pasa un poquito lo que pasaba aparentemente en la iglesia de Corinto, donde había partidismo, sectarismo, grandes divisiones, donde algunos decían, no, yo me abandero con Apolos, yo con Cefas, yo con Pablo. Pocos decían, yo me alineo con Cristo. Es similar a lo que pasa en la contingencia política, donde hay muchos partidos políticos, cada uno con una mirada muy particular de los hechos y de las cosas. Y eso es caldo de cultivo para que hayan malas sospechas, para que finalmente vengan las críticas, a veces gratuitas, y
el juzgarse mutuamente. También la carta del apóstol Pablo, ya en esos primeros 8 capítulos que presenta doctrina gruesa, ya desde el 9 al 11 nos habla de la idea de Israel y la iglesia, la relación muy especial que existe entre Israel y la iglesia, que al final de los días serán un solo pueblo, pero que ahora marcan 2 carreras diferentes. Y lo precioso de esta carta, que no solo transita por la doctrina, por la parte dispensacional del rol de Israel, el rol de la iglesia, sino que a partir del capítulo 12, incluyendo el capítulo 16, con todas las salutaciones al final como despedida, a partir del capítulo 12, ahora el apóstol Pablo nos enseña a cómo vivir la vida cristiana de manera práctica. El capítulo 12, su énfasis es la consagración al Señor. Y la consagración al Señor es llevar una vida rendida en servicio a Él. El capítulo 13 nos va a enseñar la importancia de entender lo que es estar sujeto a autoridad. Pero ahora, en el grueso de lo que quiero tratar, el capítulo 14 nos va a enseñar a cómo relacionarnos con aquellos que piensan diferente a nosotros. La pregunta sería, ¿quién es el débil en la fe? ¿Se lo ha preguntado? Porque aquí el apóstol está diciendo que hay que recibir al débil en la fe. Reciban al débil en la fe. Pero no para contender, no para que se levanten contiendas, discusiones, no para sentirnos mejor que otro. Estamos en un tiempo de iglesia que esta palabra que el apóstol Pablo presenta a las comunidades cristianas de Roma en aquellos tiempos, con todo el escenario histórico y político, persecuciones, momentos también de dificultades para vivir un sano evangelio, un ambiente social muy hostil para lo que es ser realmente un cristiano genuino, similar a lo que ocurre en los días de ahora. Para el apóstol Pablo era un gran desafío que la iglesia dejase esta crítica constante, esta mala práctica de juzgarse, no a la luz de la mirada divina a través de la palabra, sino de una mirada de censura humana frente a un hermano en la fe. Y por favor, hago el paréntesis y lo explico para que no se confunda conmigo. No estoy diciendo que no debamos tener buen discernimiento, porque tampoco podemos considerar a cualquiera nuestro hermano en la fe. Hay muchas sectas, muchos movimientos heréticos, hay mucho apóstata hoy por hoy, hay mucha herejía, hay cosas terribles que se están manifestando en movimientos pseudo cristianos. Por lo tanto, hay que tener un excelente discernimiento en los días de ahora y saber quién es quién en esta historia del Evangelio en el siglo XXI. Pero aquí el asunto es diferente. Estamos hablando de hermanos en la fe, salvados por el mismo Señor, sujetos a la misma palabra, bajo la misma sangre que nos ha limpiado y el mismo Espíritu que nos lleva por el camino a vida eterna. ¿Por qué la crítica constante? ¿Por qué las malas sospechas? ¿Por qué la división en la iglesia? ¿Por qué el juzgarse gratuitamente o levantar críticas supuestamente constructivas, donde crítica es crítica y muchas de ellas son para destrucción del otro? Entonces, váyame tratando de responder, ¿quién es el débil en la fe? ¿Se considera fuerte usted? Si analizamos, todos en algún aspecto somos débiles. Podemos ser fuertes en un área, pero débil en otra. Entonces, ¿quién realmente es el fuerte? ¿Quién es el débil? Como no lo sabemos a fondo, es por eso que en esta consejería práctica de cómo vivir correctamente la vida cristiana, el apóstol Pablo está diciendo eso. Reciban al débil en la fe. Para Pablo da la impresión que el débil en la fe es aquel que no tenía sus convicciones claras. El débil en la fe es ese que aún duda de algunas cosas. Ahora, el contexto es claro. No nos olvidemos que en este tiempo la iglesia estaba transitando su salida desde el judaísmo con todos los rituales que tenía que ver con los sacrificios de animales y también con la circuncisión y lo que se llama el kosher,
es decir, la sana alimentación de acuerdo al código de Moisés, establecido por Dios, que habían ciertos alimentos que no se podían comer, ciertos animales considerados inmundos. Ahora, entendiendo esta realidad a la luz de la vida disipada y perversa que se vivía en Roma como una gran capital de imperio decadente, lógicamente iba a haber ese pensamiento sesgado en muchos que había que cuidarse incluso de lo que se comía o de las prácticas que se llevaban adelante. Entonces iban a haber algunos hermanos que todavía estaban muy arraigados en la idea del judaísmo y no iban a comer cualquier cosa. Y al mismo tiempo otros que todavía se apoyaban en la idea de guardar ciertos días, como el día de reposo. Y comenzaba la crítica. Entonces Pablo está diciendo, miren, al que no tiene quizás sus convicciones claras, que estamos en un evangelio de gracia, que delimita una libertad, pero no un libertinaje, ojo ahí, recíbanlo, acójanlo, no lo censuren, no lo critiquen, no lo despedacen, no lo hieran, porque probablemente es una persona que aún no ha alcanzado una madurez y no tiene aún todavía sus ideas y sus convicciones claras. En aquellos tiempos también había una práctica en donde se daba especialmente énfasis a este asunto y podía comenzar el juzgamiento, lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Pablo ya lo había explicado, que tenía que ver con las carnes que habían sido de animales sacrificados a los ídolos. ¿Qué pasaba ahí? Esa carne en el mercado, en las carnicerías, era más barata. Entonces, cristianos pobres, a diferencia de cristianos pudientes, si querían comer algo fuera de la dieta común, de la sopita, así como nosotros, cuando a veces el bolsillo no está muy bueno, iban y compraban esa carne que había sido de animales que fueron sacrificados a los ídolos. Entonces comenzaba la crítica, ¿cómo tú siendo un cristiano, sabiendo que hay una dieta a guardar, compra ese tipo de carne? Repito, todavía eran cristianos, muchos de ellos que estaban con la idea judía. Entonces algunos se criticaban entre sí. ¿Por qué este consume carne sacrificada a los ídolos si la ley de Moisés lo prohíbe? Y es ahí donde Pablo dice, el tema es que ahora estamos en una gracia diferente. Y el asunto no es lo que comamos, sino que lo hagamos con acción de gracia. Y Pablo a los Corintios, para entender este punto acá, lo especifica claramente. Si un ídolo no es nada, no tiene poder, no tiene absolutamente nada, solamente es un ídolo, algo de imaginación de hombre, aunque detrás de eso hay demonios, ojo ahí, lo que se sacrifica a ellos a nosotros no los puede afectar. Porque si yo compro de ese tipo de carne y la bendigo delante del Señor, su bendición es suficiente para yo poder consumirla, dado que ya no estamos en el judaísmo y no somos idólatras. Ese era el pensamiento de Pablo que le transmite la iglesia de Corinto. Entonces no se juzguen en esas cosas. Tampoco caigan en el juego de pensar que por guardar ciertos días o llevar a la práctica ciertos rituales que se transmitió a algunos equivocadamente en la forma de la ley, no en el espíritu de la ley, a través de los siglos, algunos pensaban que eso les daba mayor nivel de consagración o santidad o temor delante de Dios. Y Pablo dice, eso no es así. Pero atención con esto, decía el apóstol Pablo. El que coma, y esto es lo que plantea aquí, no critique al que come. Y el que no coma, no critique al que come. O sea, el que se siente fuerte, que esto no lo va a afectar, coma, pero no critique al débil, no lo juzgue, no lo lastime, porque aún no tiene convicciones claras. Pero el que no tiene convicciones claras, tampoco se escandalice del que sí lo está haciendo, porque ninguna de las dos cosas son relevantes para la salvación.
porque finalmente lo que importa, y Pablo el apóstol lo está presentando en estos 10 versículos, es que ambos, el que se considera fuerte y el que aparentemente es débil en la fe, ambos son del Señor y se deben al Señor. Y a quien le van a tener que rendir cuenta no es al hermano, aunque sí guardamos nuestro testimonio. A quien hay que rendirle cuentas al Señor. Y ahí aparece la figura del tribunal de Cristo, que dicho sea de paso, nada tiene que ver con condenación y juicio final. Existen 2 grandes tribunales al final de los días. Para la iglesia, el tribunal de Cristo tiene que ver con aquel escenario en donde se va a premiar el servicio. Las obras que hemos realizado van a ser juzgadas y las obras aprobadas van a equivaler a galardones, premios ganados en el servicio de nuestra vida cristiana a Dios. En la contraparte van a haber obras que no van a ser consideradas y vamos a perder algunos beneficios en cuanto a galardones, pero no que este sea un tribunal para condenación. Entonces, vamos viendo algunas cosas importantes y vamos resumiendo para darle un sentido claro a esto. Acá en Romanos 14:1 en adelante, el apóstol Pablo está instruyendo a los creyentes a recibir y aceptar a aquellos que son débiles en la fe, que aún tienen sus convicciones sin firmeza, sin contundencia, los que se escandalizan por cualquier cosa. Pero recíbalo no para discutir sobre opiniones, sobre cosas que de repente no son tan relevantes. Aquí de alguna forma se estaba colando el mosquito y tragando el camello. En vez de preocuparse de cosas verdaderamente relevantes, como asuntos de salvación, en los cuales sí tenemos que poner mucha atención y ser muy críticos, en asuntos de segunda importancia, respétense, déjense de discusiones vanas, no caigan en estupideces de emitir juicios valóricos y prácticamente despedazar al otro porque no piensa y no actúa como yo actúo porque yo soy el fuerte. Cuidado ahí, eso es lo que más daña a la iglesia. Así como vi en un devocional hace poco que entendíamos que la murmuración, pero en un enfoque de chisme, de comentario perverso, daña y contamina a la iglesia, así también la crítica constante, el juzgarse perversamente y el no ser tolerantes en algunas cosas de segunda importancia, en donde al final terminamos divididos, algunos hasta de enemigos. Para algunos, la corbata es símbolo de santidad. Supiesen la historia de la corbata, nadie pensaría así. Para otros importa mucho cómo se vista, para otros no importa tanto. Para algunos, todo es pecado. Lo que pensemos, lo que digamos, lo que actuemos. Oiga, aquí hay una cuestión clara. Si vamos al grueso, Eclesiastés, en lo que enseña el predicador, dice que todo es vanidad, todo está sujeto a vanidad, todo cuanto está bajo el sol, o sea, vale decir, todo lo que tiene que ver con la vida humana, todo está sujeto a vanidad. Y estamos inmersos en un mundo pecaminoso. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a excluir dentro de una burbuja para no contaminarnos? ¿O vamos nosotros sabiamente, sagazmente, a impactar un mundo que se está cayendo a pedazos? Pero para eso, si queremos lograr eso, primero tenemos que arreglar cuentas en casa, ya dejarnos de hipocresías baratas, debemos dejarnos también de cosas que no edifican y con un celo que muchas veces bajo el seudónimo de celo de Dios simplemente es capricho humano y una mirada retorcida, denotando que aún realmente no hemos sido transformados por Cristo. Y no estoy diciendo aguantemos cualquier cosa, no. Estoy diciendo aprendamos a discernir cosas las cuales no son motivo de discusión, ya paremos. Basta con criticarnos por todo, basta de sospechar por todo, basta
de debates absurdos también por cosas totalmente irrelevantes. En este pasaje el apóstol Pablo, ¿qué nos está enfatizando? Nos está enfatizando la importancia de la unidad y del respeto mutuo. En vez de la contención, de la discusión, de estar siempre ahí con la desconfianza, porque este no se viste como yo, este no come lo mismo que como yo, este habla diferente a mí, este vive el evangelio de una manera diferente. Y uno le dice, pero ¿cuál es la forma correcta? No la que me enseñaron mis padres. Pero has analizado si lo que tus padres enseñaron, tus parientes, o lo que tú has conocido es realmente la sana doctrina, o es una interpretación propia de lo que es sana doctrina. Y entiéndame, yo sí creo en el orden dentro de la iglesia. Creo que igual como embajadores tenemos que vestir de una forma por un respeto a Dios. Todo eso está bien. A donde yo estoy apuntando es cuando a veces por cosas tan insignificantes la iglesia termina dividida, los hermanos terminan, voy a usar un chilenismo, agarrados del moño literalmente, y el diablo comienza a ganar ventaja en el corazón de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está animando a los creyentes a no menospreciarse, ni a juzgar a otros por las prácticas o por las convicciones. Finalmente, ¿por qué? Porque Dios es el que acepta o rechaza estas cosas, no nosotros. Pero a través de la palabra podemos discernir. En los días del apóstol Pablo y de la iglesia de Roma era más difícil. Nosotros la tenemos más fácil porque tenemos la palabra completa ahora y es cosa que la estudiamos. Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos transformamos en jueces de nuestro hermano, nos sentimos los mejores, los fuertes, y muchas veces solamente en un propio pensamiento humano y no a la luz de la palabra porque ni la estudiamos. Si quieres ser fuerte en la fe, para que te sientas dueño de la verdad, lo primero que tienes que hacer es estudiar la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? ¿Cuánta palabra hay en tu corazón? ¿Y cuánto de ellas llevas, y me incluyo, llevo a la obra? De ahí partamos. Entonces vamos cerrando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número 1, aceptar al débil. ¿Qué significa esto? Se debe acoger a las personas que tienen menos fe que nosotros. Si ya, digamos, somos los fuertes, perfecto. ¿Qué hace un fuerte? Ponga esta idea. Si usted es rápido para correr y hay otro que es más lento, y si usted dice amar a ese que es lento, ¿qué hace? ¿Lo va a obligar que corra a su ritmo? ¿O usted baja el ritmo y apoya al que es lento? La tiene clarita. Número 2, ¿qué debemos hacer? Evitar disputas, evitar discusiones. No se debe discutir sobre asuntos que incluso no tienen mayor importancia. No, es que mire, yo creo que el mejor día para el servicio es el domingo. No, yo creo que el día donde Dios más se mueve es el sábado. No, mire, yo he tenido experiencias tremendas dentro de la semana. Oiga, más que el día que dediquemos al Señor, lo que importa es nuestra vida dedicada al Señor. Israel tenía un día especial que se llamaba el día del reposo. Ahora el reposo del creyente es Cristo, así que todos los días tenemos que estar en comunión con el Señor. Lo otro importante es no juzgar. Repito, no significa que no tengamos discernimiento. Significa evitemos ponernos en lugar de jueces. Y finalmente, tenemos que aprender a respetarnos en nuestras diferencias. En las diferencias también hay riqueza. Si ese al cual tú criticas, si ese al cual tú juzgas, si ese que tú consideras menor que tú y quizás casi insignificante frente a tu sabiduría, déjame decirte una cosa, amado en Cristo. No sea cosa que tú seas el débil y el otro el fuerte. Meditemos y llevemos a la práctica esto de amarnos en la fe y de propiciar la unidad en la iglesia de Cristo para el avance de ella. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.